Bueno, Carlos Abascal y yo nos conocimos, no sé, sería como en los 90, finales de los 90, y en alguna vez coincidimos en las cámaras, él desde la cúpula empresarial y yo legislador, pero debí haberlo conocido en 1990 y tantos. Siempre conversamos de manera muy amigable. Sí, creo que era lo mejorcito que tenía Fox. Como presidente le ayudó mucho. Él era secretario de Gobernación, hacía su trabajo muy bien, le ayudaba mucho al presidente. Yo casi no hablaba con el presidente porque cuando los primeros días le planteaba asuntos de mi estado, yo siendo gobernador, no se resolvían. En cambio, Carlos era eficaz en el sentido de decirte se puede o no se puede. Desde antes que era secretario de Trabajo y Previsión Social, teníamos una buena relación. En Zacatecas nunca tuvimos un problema laboral, salvo el de una mina con la REA en San Martín, y lo resolvimos juntos. La abrimos con mucho diálogo y con el sindicato minero. Desde entonces, pues, conviví y platicamos, dialogamos y éramos compañeros de trabajo. Era la transición. 2006, nosotros asegurábamos que habíamos ganado la elección. Yo había sido coordinador de una región del país, él era todavía secretario de Gobernación, y estaban las cosas muy ríspidas, porque nosotros nunca reconocimos a Felipe Calderón como presidente de la República. Nosotros creíamos que había surgido de una elección irregular. Y ahí tuvo una participación muy intensa Carlos. Carlos le puso mucha serenidad, mucho frío. Intentaba un poco transitar por una vía más tranquila, por más que se intentó hablar con incluso ahora el presidente electo nunca aceptó, pero Carlos hablaba bien de él, nunca se radicalizó, nunca intentó violentar, nunca intentó endurecer la mano del gobierno. Fue un interlocutor que intentaba que la transición fuera menos abrupta. Él lo intentó como secretario de Gobernación. Obviamente Andrés Manuel nunca aceptó reunirse con nadie, porque se sentía ofendido, sentía él que nos habían robado la presidencia y nunca se reunió. Yo tenía conversaciones con Carlos de manera informal y él estaba preocupado por el país, preocupado por el resultado de la elección y sobre todo preocupado por la polarización social que se vivió. En el fondo estaba muy triste porque sentía que el país estaba demasiado dividido, demasiado polarizado. Carlos era, mucha gente lo ubica en la extrema derecha, yo no lo ubico ahí. Era un, digamos, demócrata cristiano, que además nunca ocultó su actitud de ser hombre de fe, creyente, nunca lo ocultó.
esa era parte de la autenticidad de él, que no necesitaba simular lo que no era, y siempre defendió su fe con propios y extraños. Yo sí creo que era un hombre pacifista, era un hombre que quería al país, era un hombre que le gustaba mucho dialogar, no le gustaba la violencia, no le gustaba la confrontación, siempre buscaba el camino del entendimiento. Y sí podría ser un constructor de estadios de desarrollo pacíficos. Sí fue un hombre que buscó eso. Demócrata cristiano, hombre de fe, auténtico y un buen amigo porque yo conviví en muchos lugares con él. Y era un hombre de buena fe. Yo mantuve una relación de amistad siempre con él. No coincidíamos yo estaba en la izquierda, era coordinador de Andrés Manuel en la región sur, él era secretario de Gobernación y siempre teníamos diferencias porque yo le hablaba por teléfono y le decía, Carlos, está pasando esto, paren a estos trogloditas del PRI, puede haber violencia en esta región. A mí me tocaba coordinar regiones muy difíciles, Michoacán, Guerrero, Estado de México. Entonces hablaba con él cuando era secretario de Gobernación. Me decía, Ricardo, a ver, Ricardo, ese hombre de Dios que decía, tranquilo, vamos a platicar, yo voy a hablar con los gobernadores. Vamos a confiar en que las cosas salgan bien. O sea, nunca tomó una decisión precipitada. Yo no recuerdo en ninguna ocasión se haya alterado. Es una historia interesante porque él siempre fue un hombre auténtico. No cambió. Yo creo que era lo mejorcito que tenía la derecha, pero esa derecha que no es la de ahora, no es troglodita, no es violenta, no es furiosa. No, era una derecha basada en un aspecto conservador, en la tradición religiosa, en la tradición católica, en la creencia de la Virgen de Guadalupe, Jesucristo. Era un hombre de fe, que en su trabajo no lo ocultaba, ni con su familia menos. Su familia, en alguna ocasión que coincidimos en algún encuentro espiritual, se me hace que en Amecameca, llegó su familia, sus hijas, su esposa y su hijo. Y se veía una familia muy íntegra. Nos dedicamos 2 días ahí a reflexionar cosas. Y creo que era como un pastor, era como un hombre de buena fe, que le interesaba mucho el país. Fue una etapa buena. Y creo que también murió bien con los suyos. Yo ya no pude verlo, yo quería verlo en alguna ocasión, pero yo creo que él ya no quería tampoco. Él estaba muy metido en su casa con su esposa, sus hijos. Ya no recibía a nadie porque yo sabía que estaba enfermo. En una ocasión sí me contestó por teléfono, pero otras veces ya no. Yo quería saludarlo porque sabía que estaba delicado. Ya no pude despedirme de él. Quedamos pendientes de cafés Recuerdo que nos reunimos en la casa de papá de mí, de que fue candidato del PRI, de Dionisio, porque Dionisio era subsecretario. Y Dionisio había sido conmigo diputado federal en el 97. Y entonces alguna ocasión coincidimos en la casa de Dionisio. Sentábamos, conversábamos, platicábamos.
con puntos de vista encontrados, con puntos de vista a veces encontrados, a veces dispares, pero siempre respetaba mi posición. Me decía, ay, San Ricardo, no, no es así, no, no es así, pero sereno, sereno. Entonces tuve una buena relación de entendimiento y de relación de trabajo, siempre muy respetuosa. Son 10 años ya, 10 años sin Carlos. Debe ser una ausencia y un vacío, sobre todo en su familia, muy difícil de llenar. Si para sus amigos nos parece difícil, me imagino para su familia debe ser algo imposible de llenar. Pero pues, debe estar allá, con el Creador, tranquilo, viendo lo que está pasando en México y viendo que hoy el país está lleno de esperanza, que no hay que perder la fe nunca. Yo sí creo que este país va a mejorar, como él quería.